Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos a otro de nuestros estrenos. La próxima vez que estés en el aeropuerto, pensalo 2 veces antes de subestimar a cualquier pasajero. La persona más vulnerable puede ser un traficante. Por ejemplo, esa abuelita que está en silla de ruedas. No está cargando caramelos, sino cocaína. Y también esos aros hermosos que viste en la fila capaz brillan porque están literalmente llenos de sustancias prohibidas. ¿Te parece una locura? Presta atención a este video. En el aeropuerto de Barcelona, los agentes casi se desmayan cuando revisaron un cargamento de bananas de Ecuador. Tenían 15 kilos de cocaína escondidos adentro. Sí, esas bananas que vos metés en la mochila para sentirte sano podrían valer más que tu auto. La Guardia Civil descubrió este fiasco frutal en un control de rutina, demostrando que el crimen también se alimenta, pero de forma creativa. Y si pensás que el drama termina ahí, agárrate. En Colombia, los antinarcóticos encontraron barras de salchichón premium, 0 cerdo, 0 especias, 100% marihuana, un tentempié que te deja tan arriba que ni necesitas pan. Y sí, fue un perro el que lo descubrió, porque cuando se trata de olfato, ningún salame engaña a un can. Estos intentos gastronómico-delictivos tienen a los agentes viviendo en un eterno dilema. ¿Este queso es queso o es sospechoso? Cada control es básicamente un capítulo de adiviná qué hay adentro, donde equivocarse puede significar dejar pasar millones en drogas. ¿Y cómo se defienden los aeropuertos de estos chefs del crimen? Con los verdaderos héroes, los perros detectores, esos narices profesionales que huelen todo, desde un curry picante hasta un kiwi pasado. Gracias a ellos, muchos contrabandistas terminaron viendo cómo sus superplanes se van directo al perro de la policía. Si pensabas que la moda solo servía para verse bien en vacaciones, déjame contarte que algunos contrabandistas la están llevando al próximo nivel. Hoy en día, un accesorio puede costar más que tu outfit entero, y no por la marca, sino por lo que esconden adentro. En el aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo, los agentes se encontraron con una colección de joyas digna de una influencer, pero no para subir a Instagram, sino para ir directo a evidencia policial. 86 pares de aros rellenos de cocaína. Sí, esos aros no eran valiosos por el diseño, sino por el polvo que cargaban. Eran básicamente mulas con glitter. Y en Nueva Delhi, 2 creativos dijeron, ¿dónde podemos esconder oro sin que nadie sospeche? Y la respuesta fue, adentro del diario. Imagínate agarrar el periódico de la mañana para leer las noticias y que te pese como si llevara un yunque. Estos genios del camuflaje pensaron que podían pasar desapercibidos con páginas que literalmente valían oro en polvo. Pero esperá, esto se pone aún mejor. Un ciudadano indio decidió que quería sentirse luminoso y trató de pasar casi 700 gramos de oro escondidos en una peluca. O sea, un casco dorado portátil. Caminaba por el aeropuerto con la cabeza tan pesada que parecía que estaba por explicar teoría cuántica. Todo esto demuestra que los contrabandistas están convirtiendo la moda en un juego de ¿dónde está Wally? Versión ilegal. Zapatos, cinturones, collares, pelucas, cualquier cosa que se pueda abrir, se puede rellenar. Y claro, ahora en los controles te revisan el collar como si fuera una caja fuerte. Si los accesorios te parecían raros, prepárate. Algunos contrabandistas directamente usan ellos mismos como escondite, y no de manera poética. Por ejemplo, una mujer de 81 años llegó a un aeropuerto en Colombia en su silla de ruedas, tranquila, divina. Pero un detalle mínimo llamó la atención. Unas barras de la silla tenían otro color, y sí, adentro estaban los regalitos cocaína. Ese día los agentes aprendieron que la edad no tiene nada que ver con la picardía, pero nada supera al español en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, que fingió una discapacidad para pasar droga. Se presentó con una silla de ruedas y cara de Oscar ganado, hasta que los agentes encontraron 13 kilos de cocaína escondidos en la estructura. No solo perdió la droga, perdió la nominación a Mejor Actor.
Y para cerrar con broche de oro, bueno, en realidad de silicona, tenemos a la mujer que intentó pasar 1,5 kilos de cocaína dentro de prótesis mamarias. Sí, intentó contrabandear usando pechonalidad mejorada, un busto fallido, literal y figuradamente. Estos casos han dejado a la seguridad aeroportuaria con ataques de ansiedad y nuevas reglas. Ahora cualquier dispositivo médico o de asistencia pasa por un examen digno de Sherlock Holmes. No es que quieran molestar a nadie, pero después de ver una silla de ruedas llena de droga, cualquiera se vuelve desconfiado. Y si alguien piensa que puede esconder algo en lugares creativos, la TSA ya les dejó un mensaje que es oro puro, sin necesidad de esconderlo en una peluca. Odiamos decírtelo, pero meter un arma dentro del pavo navideño para viajar es una pérdida de tiempo. Sí, alguien lo intentó, y sí, se enteraron, con los aeropuertos no se jode. Y toda esta gente no tiene ningún límite. Imagínate lo que pasó cuando encontraron más de 100 reptiles vivos dentro del pantalón de este individuo, generando conmoción entre los funcionarios de transporte y los pasajeros. Sin embargo, lo más desagradable no fue la cantidad de reptiles que intentó pasar por seguridad, sino la forma en que lo hizo. El ambicioso hombre serpiente preparó 6 bolsas de lona con cuerdas para meter a sus amiguitos salvajes. Luego las selló con cinta adhesiva y las pegó cuidadosamente a los bolsillos internos del pantalón. Cada una de las 6 bolsas contenía al menos 15 serpientes. Sin duda, este sujeto entra en la lista de los mayores excéntricos del mundo, ya que es uno de los hallazgos más raros descubiertos por oficiales de seguridad. Su insólita colección incluía un total de 104 serpientes vivas, entre ellas milk snakes, Texas rat snakes, western pines snakes, corn snakes y cow snakes. Muchas de estas especies no eran venenosas, lo que sugiere que probablemente era un contrabandista intentando pasar especies raras para venderlas al mejor postor. Los agentes de aduana no perdieron tiempo en confiscar a los reptiles e incluso posaron frente a la cámara con las bolsitas donde habían sido encontrados. Un gran día para la policía. Otro momento de sorpresa y asombro ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando se descubrió que un pasajero llevaba unos compañeros reptantes para su vuelo. El incidente ocurrió el 26 de abril de 2024 y, como era de esperar, tomó por sorpresa a los agentes. El astuto contrabandista había capturado 2 serpientes jóvenes y las escondió en una bolsa personalizada antes de guardarla dentro de su pantalón, justo al lado de sus partes íntimas. No sabemos cómo logró que las criaturas no se alteraran, pero seguramente se arrepintió cuando todo salió mal. Los oficiales de la TSA confiscaron la bolsa y liberaron a las 2 serpientes bebés que llevaba dentro. Eran ejemplares jóvenes de Palmetto Corn Snake, una especie no venenosa muy apreciada por su apariencia y su rareza en el mercado de mascotas exóticas. Afortunadamente, nunca llegaron al mercado negro. Fueron entregadas de inmediato a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. La TSA usó este caso como advertencia para disuadir a otros contrabandistas y hasta presumieron el hallazgo en Twitter. No todos los días se rescata una serpiente bebé a punto de asfixiarse dentro de un pantalón sudado. Volar con una mascota no es tan raro, salvo que esa mascota sea una serpiente, y es todavía más absurdo cuando decides evitar declararla y optas por esconderla como si fueran drogas. Eso fue lo que pasó con un individuo en India que prefirió poner en riesgo a sus serpientes antes que declararlas. Y no era un amante de los animales, sino otro contrabandista buscando hacer dinero en el mercado de mascotas exóticas. El pasajero decidió empaquetar sus serpientes dentro de falsos envases de galletitas y bizcochos. Absurdo, ¿verdad? Lo más extraño es que, aunque el hombre fue detenido en el aeropuerto de Sahar, su cargamento sí se envió en el siguiente vuelo a Bangkok. No se sabe si fue un error o una trampa planeada por las autoridades. Cuando los funcionarios en destino abrieron el envío, quedaron impactados. Dentro había 9 pitones bola y 2 serpientes de maíz, 11 serpientes en total.
Las autoridades enviaron a los animales de regreso a Bangkok y creen haber desmantelado una red de contrabando de vida silvestre, aunque sospechan que los verdaderos líderes siguen operando. El aeropuerto se convirtió en un zoológico en cuestión de segundos, cuando varias serpientes escaparon de la valija de una mujer. Todo era normal, hasta que los reptiles comenzaron a deslizarse por el suelo. En el video viral, un oficial intentaba levantar una serpiente con una vara, pero la criatura se resistía. Otros oficiales observaban sin intención de acercarse. No era parte de su descripción laboral ser mordidos o envenenados. Y para empeorar las cosas, esa era solo una de las muchas serpientes que se habían escapado. Algunas incluso terminaron en los carritos portaequipaje. El incidente ocurrido en el aeropuerto de Chennai, India, generó pánico inmediato. La mujer, que venía de Malasia, fue interrogada y se descubrió que llevaba 22 serpientes de diferentes especies dentro de pequeños contenedores. Se cree que pretendía venderlas en el mercado clandestino de animales en India. Sin embargo, parte de su colección se liberó accidentalmente justo antes de embarcar. La mujer fue arrestada, mientras los oficiales contenían la invasión reptil. Pero todos estos casos quedan pequeños cuando hablamos de este. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el aeropuerto de Bengaluru, India. Todo era tranquilidad, hasta que apareció un pasajero con 70 serpientes en su valija. El hombre, procedente de Bangkok, era otro contrabandista de fauna, pero este era un jugador importante, ya que entre su colección llevaba especies inusuales. La más llamativa, una cobra real. Dentro de su equipaje hallaron 20 crías de cobra real, una de las serpientes más venenosas del mundo. Y las crías son aún más peligrosas, porque no controlan la cantidad de veneno que inyectan. Una sola mordida podría matar instantáneamente. El descubrimiento fue completamente accidental. Las autoridades estaban haciendo un simple perfilado de pasajeros cuando detectaron irregularidades en su equipaje. Al abrir la valija, encontraron una colección mortal, múltiples especies de serpientes bebés, incluyendo las 20 cobras. Pero eso no era todo. También llevaba 6 monos bebé, un conjunto extremadamente extraño para un equipaje de mano. Afortunadamente nadie salió herido. El hombre, en su intento por avanzar en el mundo del contrabando, terminó arrestado. Hoy veremos desde juguetes navideños rellenos de cocaína hasta bolsas de camarones cargadas con drogas. Estamos a punto de exponer las incautaciones más bizarras en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Los oficiales de aduanas y protección fronteriza en el aeropuerto de Nueva York interceptaron a Kevin Andre Mackenzie, un pasajero que llegaba desde Guyana intentando contrabandear 35 pájaros vivos ocultos dentro de ruleros. La motivación detrás de este inusual intento de tráfico de fauna proviene del alto valor de las aves en competencias de canto, especialmente en Brooklyn y Queens. Las aves ganadoras pueden valer más de $10,000, convirtiéndolos en un objetivo lucrativo para los contrabandistas. Mackenzie ahora enfrenta cargos de importación ilegal de vida silvestre y podría recibir hasta 20 años de prisión. Mientras estos esquemas de tráfico de fauna desafían a las autoridades, los narcos han ideado métodos aún más audaces para ingresar su contrabando a los Estados Unidos. ¿Qué ícono navideño y cuál delicia marina se han convertido en recipientes inesperados para traficar cocaína? La respuesta revela una tendencia impactante en los intentos de contrabando. Los oficiales hicieron un descubrimiento sorprendente cuando interceptaron a Aderly Santos Familia, intentando contrabandear casi 20 libras de cocaína. La droga estaba escondida dentro de muñecos de Papá Noel, almohadas para el cuello y el forro de su equipaje. El valor en la calle de la cocaína incautada podía llegar a $1.000.000. Cuando fue interrogado, dijo que las almohadas se las habían dado sus hijos, intentando crear una historia creíble. En otro caso, Zachary Scott, que vivía en Guyana, fue arrestado intentando contrabandear 40 libras de cocaína escondidas entre bolsas de camarones jumbo congelados. Scott admitió que aceptó transportar las drogas por una paga de unos $6,000.
En total, solo en estos dos casos se incautaron 60 libras de cocaína, una cantidad significativa que demuestra la importancia de controles estrictos. Esta creatividad sugiere la posible participación de organizaciones criminales mayores, lo que exige tecnologías avanzadas y entrenamiento constante para detectar drogas en objetos cotidianos. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo humano se convierte en el escondite? En otro caso impactante, los oficiales del aeropuerto interceptaron a Hugh Hall, empleado de una aerolínea con casi 9 libras de cocaína pegadas a sus piernas. Había llegado desde Jamaica y su comportamiento nervioso levantó sospechas. La droga tenía un valor aproximado de $160.000. De manera similar, Mayo Banax Ruiz Gómez fue detenido con 5 libras de cocaína adheridas a sus piernas, valuadas en más de $80.000. Estas técnicas de ocultamiento corporal representan grandes desafíos, ya que inspeccionar el cuerpo requiere un equilibrio entre seguridad y privacidad. Además, estos métodos pueden ser mortales si las bolsas se rompen. El director interino de operaciones de CBP en Nueva York, Leon Hayward, destacó la vigilancia de los agentes al detener estos intentos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ve realmente la seguridad del aeropuerto cuando tu bolso pasa por la máquina de rayos X? Descubrimos algunas de las cosas más locas e increíbles que la gente ha intentado pasar por seguridad. Estás empacando para un viaje, revisas tu valija, ropa, listo, artículos de aseo, listo. ¿Pero te acordaste de revisar si empacaste un gato por accidente? Sí, es una historia real que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Norfolk. Imagínalo, un pasajero piensa que tiene todo en orden, listo para pasar seguridad y tomar su vuelo. Pero cuando su maleta pasa por rayos X, todo cambia. Los ojos de la gente se abren de par en par. Hay algo vivo ahí dentro. Podrías pensar que era un hámster o quizá un perrito pequeño, pero no. Era un gato naranja, acurrucado entre la ropa como si fuera su cama favorita. Y no estamos hablando de un peluche, era un gato real, vivo y respirando. La imagen en rayos X parecía sacada de una caricatura, el cuerpo del gato estirado y cómodo como si estuviera en su casa, y lo más increíble, mechones de pelos naranjas sobresalían por la cremallera. Este felino estaba tan decidido a irse de vacaciones que casi revienta la valija para hacerlo. Sí, se pueden llevar mascotas en avión, pero no así. Este no es precisamente viaje en primera clase para Pelusa. El dueño tuvo que rehacer todo el proceso de seguridad desde cero, tanto él como su amigo felino. Así que la próxima vez que armes tu equipaje, dale una sacudida a la valija antes de cerrarla. Nunca sabes si algo podría maullar desde adentro. Y si pensabas que olvidar tu cepillo de dientes era malo, imagina darte cuenta de que empacaste a tu gato. Si accidentalmente empacar un gato te parece loco, espera a escuchar sobre el gato que decidió irse de viaje por su cuenta. Estás en el aeropuerto de Nueva York, día normal, las valijas pasan por la cinta, todo tranquilo, hasta que, de repente, una bolsa empieza a maullar. Sí, maullar. La máquina de rayos X muestra claramente que hay un animal vivo dentro de una maleta despachada. Un animal exótico, algo ilegal, otro gato naranja travieso. Y lo más loco, el dueño no tenía idea de que su mascota había decidido sumarse al viaje. Imagínate abrir tu valija esperando ver tu ropa y que te salte un gato. Literalmente, el gato salió de la bolsa. La policía compartió fotos donde se veían mechones de pelo naranja asomando por la cremallera. El gato estaba jugando al escondite, pero con cero éxito. Afortunadamente el felino estaba sano y salvo. Probablemente pensó que había encontrado la siesta perfecta. Ya sabes cómo son los gatos. Si entra, se sientan, aunque sea tu equipaje rumbo a quién sabe dónde. La seguridad recordó después lo importante que es sacar a las mascotas de sus transportines antes del control. Si un animal pasa accidentalmente por rayos X, el dueño y el animal deben hacer todo el proceso de nuevo. Y según la vocera Lisa Farbstein, esto no es la primera vez que pasa. Imagina abrir una valija y encontrar no ropa, no recuerdos de viaje, sino cientos de bichos caminando. Una pareja mayor en un aeropuerto de China pensó que llevaba un equipaje normal, pero cuando los rayos X detectaron movimiento dentro,
Algo no estaba bien. Un agente abrió el bolso y una cucaracha salió caminando, pero no era una, no dos. Había un balde con 200 cucarachas vivas. Sí, 200. Un guardia dijo que un compañero casi lloró del susto. ¿Y por qué demonios alguien viajaría con 200 cucarachas vivas? Según ellos, era para un remedio casero. Mezclar cucarachas con crema medicinal para la piel. Sí, prefiero tener un sarpullido. Gracias. Obviamente, no dejaron subir esos insectos al avión. No se permiten bichos vivos, así que la pareja tuvo que dejar atrás su tratamiento natural. En el vídeo de hoy lo hemos visto todo, desde droga pegada al cuerpo hasta una persona que no tuvo mejor idea que viajar con su gato en la valija. Así que la próxima vez que te moleste quitarte los zapatos en seguridad, recuerda al pobre agente que tuvo que abrir una valija llena de cucarachas. Y por favor, revisa tu equipaje antes de viajar. Nunca sabes si tu gato está planeando unas vacaciones secretas o si empacaste sin querer 200 insectos. ¿Alguna vez viviste algo loco en el control del aeropuerto? Cuéntalo en los comentarios y no olvides revisar tu valija antes del próximo vuelo. Nunca se sabe.